Un segundo. En este momento ya la están viendo. Buenas noches a los que se están integrando. Perfecto. En este momento entonces ya deben ustedes poder estar viendo la presentación. Entonces, como sabemos, la presentación entonces sería tecnologías de última milla. Mi nombre es Roberto Carlos Guevara Calume. Ya hicimos la presentación y no nos queda más que entrar en materia. Entonces, tecnologías de última milla. Estas tecnologías entonces son llamadas también redes de acceso. Básicamente estas tecnologías lo que permiten es conectar las redes de las empresas o casas a la red interna de los proveedores, que también se llaman eh, Internet Service Provider, o como nos lo dice aquí la diapositiva, ISP. Un segundo. Estas redes son generalmente propiedad de los ISP. Un segundo aquí, yo hago que no me está dejando un momento. Un segundo que se me fue aquí la presentación. Ahora sí. Bueno, entonces básicamente estas tecnologías son las que nos llevan el Internet directamente desde el proveedor hasta la casa y se llaman tecnologías de última milla. Como lo habíamos dicho, son redes que son, que son propiedades de los ISP. En el caso nuestro colombiano sería, por ejemplo, de Claro, UNE y estas empresas que nos dan acceso a Internet. Eh, en la conversación yo quiero que estén pendientes para hacer preguntas. Inmediatamente terminemos cada diapositiva, o yo les voy a dar más bien el espacio y les digo que si hay preguntas y inmediatamente hacemos las preguntas, ya que hay varios temas involucrados y hacerlas al final de pronto podría ser dañar el entendimiento de las preguntas. Entonces, estén pendientes, después de algunas diapositivas les haré preguntas, les preguntaré si existen alguna pregunta y ahí pueden hacer las preguntas. Se van a hacer más o menos en 3 partes de la exposición. Bueno, entonces debe quedar claro que las tecnologías de última milla son las que nos permiten comunicarnos con la red de alta velocidad del ISP. En el caso nuestro sería colombiano, específicamente sería UNE o Claro. Entonces, ¿cómo está básicamente distribuido esto para que lo entendamos? Nosotros aquí tenemos una red doméstica, ¿cierto? O una red empresarial o cualquier otro tipo de red. Todas estas redes deben llegar a la red que se llama la red de acceso. Esa red de acceso puede ser una tecnología ADSL, DOCSIS, WiMAX o incluso el Internet que nosotros conocemos como 3G, 4G. Esas tecnologías entonces de alguna forma sirven solo para llevarnos a la red de alta velocidad del proveedor de servicios. En este caso, ellos deben tener tecnologías diferentes como ATM, HDLS, MPLS. Todas estas tecnologías que ellos tienen son de muy alta velocidad al interior de su núcleo de red. ¿Cómo se pega entonces el usuario? Se pega por tecnologías que se llaman redes de acceso o redes de última milla. Luego ahí sí, la red de transporte del proveedor nos lleva hasta Internet. En este momento entonces, primer espacio. ¿Hay alguna pregunta de qué son las redes de acceso? Para poder continuar, debería quedar claro. Bueno, continuamos entonces. Vamos a darle entonces formalismo. Las redes de acceso, leamos, se llaman tecnologías de última milla. Las redes de acceso o tecnologías de última milla, que también son llamadas de esa forma, permiten el acceso del usuario a los servicios ofrecidos por el proveedor. Por ejemplo, el acceso a Internet, que es lo que nos llama más la atención, pero ellos dan muchas otras cosas. Por ejemplo, dan telefonía IP, dan voz, dan triple play, todos los servicios básicamente de televisión y telefonía, internet, todos estos servicios y otros más
como por ejemplo el 4Play, que sería incluyendo el asunto telefónico celular. Entonces, estos proveedores suelen denominar a esto la última milla, es decir, porque es ese 1600 metros más o menos para poder llegar a una planta donde ya el proveedor puede manejar toda esa información. Entonces, la tecnología de última milla nos saca desde la casa hasta un sitio donde él puede manejar la red. Eso entonces es como para darle un poquito más de formalismo a la definición. Y luego las redes de transporte. ¿Para qué necesita él esa red que vimos anterior? Para llevarnos a la red de transporte, que es esa red de alta velocidad que él maneja. Entonces nos dice que es propiedad del operador y permite la prestación de los servicios, transportando los mensajes de los usuarios de un punto a otro, es decir, de nuestra casa hasta la red de ellos. Y esa red de ellos es la red de transporte. Y son redes de muy alta capacidad y muy alta velocidad y funcionan muy diferente a las redes que nosotros tenemos en las casas, incluso en las empresas. Me explico. Las redes en las casas utilizan una tecnología Ethernet, es muy común. Ellas funcionan básicamente por colisiones, ellas funcionan tratando de ganar el medio y esperando que esté disponible para poder tener acceso a la red. Las otras redes son redes de alta velocidad que permiten múltiples comunicaciones al mismo tiempo. Es decir, yo podría comunicarme computador a computador y eso no afectaría la capacidad ni la velocidad en la red. Mientras que cualquier tráfico que haya en una red interna, como las redes caseras, Ethernet, siempre modificaría de alguna forma el rendimiento que yo tengo. Expliqué por qué se llama de última milla y el asunto de última milla es porque es ese último tramo para llegar a la red de transporte. Bueno, continuemos. Entonces, las tecnologías de última milla, que hay una gran variedad, suelen ser de tipo MAN. ¿Qué quiere decir MAN? Metropolitana Area Network, es decir, son redes de área metropolitana. Así como, por ejemplo, Medellín tiene un área metropolitana que es una asociación de ciudades cercanas. Básicamente, estas redes son tipo MAN porque pueden tener incluso la extensión de unos 70 kilómetros, 40, 70 kilómetros, que es básicamente lo que tendría el área metropolitana de una ciudad. Es decir, que no son redes que están al interior como las redes LAN, sino que están básicamente diseminadas por la ciudad. Si nos damos cuenta, estos dibujos que les coloco acá son relativamente dicientes. Tengo una cantidad de redes y esas redes se comunican a un punto central. Esas redes LAN se comunican a un punto central y todo ese conjunto de redes LAN intercomunicadas en una ciudad es lo que llamamos redes metropolitanas. O sea que las redes de última milla básicamente son redes metropolitanas que llevan de un punto de la ciudad a la red de transporte. Entonces, esas redes de última milla, ¿cómo las vemos nosotros? Las vemos en estos, como vemos en estas imágenes, son esas cuestiones que parecen cajones de telefonía, en muchos casos lo son, otras veces son puntos donde se lleva la información hacia un sitio de la empresa ISP que, digamos, capta toda la información de cada uno de los usuarios. En este esquema final dice Metropolitana Area Network, ¿cierto? Nos damos cuenta cómo el ISP nos lleva de cada uno de los recintos a su propia estación y luego de ahí realmente es la salida hacia Internet. Si seguimos mirando entonces, vamos a ver que hay varios tipos de tecnologías. Vamos a ir en orden cronológico. La primera sería PSTN. Sería entonces esta la primera red para comunicar los computadores. Esta fue realmente la red switchada pública telefónica, es decir, la red telefónica convencional que nosotros tenemos en este momento. Esta red, básicamente, ¿por qué se utilizó? Porque era una infraestructura que ya estaba montada, es decir, todos los computadores tenían, ya la infraestructura telefónica estaba montada. Hacía falta simplemente que los computadores tuvieran un aparato para poder hacer una llamada a otro aparato telefónico por allá y que se pudieran comunicar. ¿Cómo se comunicaban? Se comunican
con esos pulsos, esos sonidos que nosotros oímos cuando en un pasado nos conectábamos a internet por línea telefónica. Ese zumbido era básicamente el enganche que se hacían con el aparatico que se llama modem, que es un modem, es un modulador de modulador. Esa misma idea se sigue teniendo hoy, simplemente que en ese momento el modulador de modulador, el modem, lo que hacía era pasar esos pulsos digitales del computador a señales análogas que tenían que pasar por la línea telefónica. De esa forma se comunicaban los computadores. Entonces básicamente se utilizó la línea telefónica por ser algo que ya estaba establecido. En algunos casos hubo que hacer una pequeña modificación con algunos cables, que ahí es donde empiezan las categorías de los cables. Empieza con la categoría 2, que es básicamente un cable entrelazado, un poco más entrelazado que el cable telefónico normal, pero la idea siguió siendo la misma, utilizar la línea telefónica para poder comunicar los computadores entre sí. Entonces, la primera tecnología de última milla fue la red conmutada, que es la red telefónica que hoy conocemos, la red estándar telefónica. En cuanto a otras tecnologías, entonces existen las ADSL. ADSL es una red de acceso que permite la transferencia, pero ya digital. Mientras que la telefonía análoga, convencional, eran obviamente análogos, en este momento ya se pasa y se da un avance a que los datos enviados son digitales. Entonces, esta digitalización permite comprimir los datos. Cuando yo comprimo los datos, puedo mandar con la misma cantidad de datos mayor cantidad de información porque están comprimidos. Entonces, eso permite tener muchísima más velocidad de la que yo podría tener con las líneas telefónicas convencionales. Entonces, sin embargo, ADSL usa las líneas telefónicas convencionales y las repotencia para permitir altas velocidades de conexión. Entonces, cuando yo tengo la tecnología ADSL, básicamente lo que sigo teniendo, desde un punto de vista poco experto, digámoslo así, es que la línea telefónica me trae el internet, pero ya no me la trae como antes, de forma análoga, sino que le hicieron una repotenciación a todos los equipos para poder utilizar esta tecnología y con esta tecnología tener altas velocidades, lo que podemos llamar desde hace algún tiempo banda ancha. ADSL entonces son las siglas de Asymmetric Digital Subscriber Line y es una de las muchas tecnologías que comienzan con una letra cualquiera, por eso aquí lo tenemos como una XDSL y una de ellas es A, la ADSL. ¿Y por qué se llama A? Porque es asimétrica, es decir, asimétrico quiere decir que la velocidad de subida en esta tecnología es diferente a la velocidad de bajada. Típicamente un usuario requiere mayor cantidad de descarga que de subida. Entonces yo típicamente pido una página con un comando y me devuelven toda la página con fotos, videos y todo lo demás. Eso hace que yo requiera en general mucho más velocidad de descarga que de subida. Es decir, en las tecnologías que tengo en este momento en la casa, yo no puedo pensar que yo me demoro un minuto subiendo un mega, entonces también me demoro un minuto bajando un mega. La relación está más o menos de 1 a 4, de 1 a 5. Entonces ADSL, repito, es una tecnología que repotencia las líneas telefónicas para hacer transferencia digital de datos. Con estas tecnologías, una de ellas es la ADSL, que es de manera asincrónica. Es decir, la velocidad de subida es diferente a la velocidad de bajada. Miremos algunas de las tecnologías ADSL y otras. Entonces, el ADSL, que no es una tecnología que podemos decir que es muy nueva, pero es una tecnología, digamos, adecuada hasta este momento, digamos que es el límite de lo adecuado. De hecho, ya empieza a tener problemas de obsolescencia. Entonces, ADSL, como salió en su primera versión, era una red que permitía una downstream, es decir, una velocidad máxima de descarga de 8 megas. 8 megas de descarga. Es decir, yo en esa época, cuando estaba el ADSL convencional, yo no podía pedir 10 megas. Deme 10 megas, no. Además que ella tiene una cantidad de problemas con respecto a la distancia. Es decir, entre mayor distancia tenga yo de ese nodo, mayor problema con la velocidad tendría. De tal forma que el ISP me diría, vea, yo le puedo ofrecer un máximo de 4 megas. ¿Por qué? Porque usted no me da el por qué, pero me dice, le puedo ofrecer solamente hasta 4. ¿Por qué?
No me dice, pero me da la opción de poder conectarme a 4 megas, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente puede ocurrir? Que yo estoy suficientemente lejos para que esos 8 posibles máximos megas que yo pudiera tener queden reducidos a 4, a 5 o a 6. Incluso depende también del estado físico de las líneas telefónicas. Entre más viejitas sean las líneas telefónicas, menos mantenimiento se le haga, etcétera, etcétera, más sulfatado esté el sistema, ahí voy a tener una pérdida importante de información, lo que llevaría a que esos 8 megas básicamente se convierten en 8 megas teóricos. Y la velocidad de descarga sería de 1 mega. ¿Listo? Y miren que la velocidad es relativamente alta, de 3000 metros, 3 kilómetros. La tecnología inicialmente hacía suposiciones de hasta 5 kilómetros para poder llevar los 8 megabits por segundo. Y en la práctica esto se convierte en menos de 1000 metros. ADSL2 entonces fue una mejora que se le hizo, ¿cierto? Ya esta me permite un máximo de 12 megabits por segundo y una descarga de 3.5 megabits por segundo. Entonces miren que ahí está 12 contra 3.5 y ya tengo que rebajarle un poco a la velocidad. Recuerden que estos son mediciones relativamente teóricas de lo que podría llegar a ser la tecnología. ADSL2 Plus, una mejora que se le colocó, que básicamente es la última que nos llega hasta la casa, es algo que me puede manejar un máximo de 24 megas de descarga con 3.3 de subida, ¿cierto? Y 2500 metros. Entonces en la práctica básicamente esos 24 megabits por segundo son muy difíciles de lograr y eso depende entonces del estado del cable, de muchos factores, incluso los factores climáticos y obviamente la distancia a la planta. Se ha podido mejorar todo esto haciendo relevos en fibra óptica, es decir, no dejar totalmente cobre, sino en algunos tramos se quita el cobre y se reemplaza por fibra óptica para digamos, el problema es cuando hay cobre, cuando hay fibra óptica, digamos que la pérdida ahí es casi cero, entonces podría tener distancias superiores siempre y cuando haya tramos en fibra óptica. Otras tecnologías ya serían las DSL, que ya me llegan a mucha mayor velocidad, pero en la casa básicamente a nivel usuario estamos manejando la ADSL. Incluso hay tecnologías que ya no son ADSL de asimétrico, sino que son simétricas. Es decir, la velocidad de descarga es igual a la velocidad de subida. Pero podemos decir que al usuario común, las tecnologías que llegan a él son las ADSL con el asunto de la asimetría. Creo que no habría ninguna pregunta. Continúo entonces. Sí, parece que no hay entonces preguntas. Entonces quedó claro que una de esas tecnologías de última milla, para hacer el resumen de ADSL, es el ADSL. Es una tecnología que tiene, digamos, 3 versiones: ADSL con 8 megas, ADSL2 con 12 y ADSL2 Plus con 24. Y que es muy afectada por la distancia a la central donde queremos comunicarnos. Bueno, entonces el ADSL lo que nos dice es: usted utilice las redes conmutadas, nosotros le repotenciamos los equipos, le mandamos una señal digital y con eso ya podemos tener una velocidad de, digamos, hasta hoy adecuada. Es decir, en Colombia, por lo menos en Colombia, tener 12 megas, 24 megas, estamos en una velocidad adecuada a los tiempos de hoy, pero adecuada hasta ya, porque mañana empieza a quedar un poco obsoleto. Es decir, dentro de poco tiempo ya los usuarios, típicamente un usuario, ni siquiera porque lo haya pedido, sino porque se lo están ofreciendo, tiene 10 megas de acceso a internet, y eso es lo que debemos tener en cuenta. O sea que esta tecnología está muy al límite, que básicamente es una tecnología que va de salida. Bueno, sin meter otros problemas técnicos, que es un poco más laborioso y más difícil de mantener esta tecnología ADSL. La tecnología entonces ADSL, ¿qué me permite? Miremos cómo está. Supongamos que este cuadro es el cable telefónico. Entonces, la llamada de voz, la voz emitida por teléfono, que no es una voz, lo que podemos decir muy fiable, se entiende, es una voz, pero por ejemplo si uno silba en un teléfono se pierden los brillos y los brillos, ese chillido se pierde y se vuelve inaudible. ¿Por qué? Porque
coge toda la voz, que debería tener 64, si yo quiero una voz de excelente calidad, y la convierte en 4K. Con esos 4K es mucho lo que se le ha perdido a la voz. Sin embargo, las características esenciales de la voz quedan y por eso nos podemos comunicar por teléfono. El espacio en blanco, hablé del espacio en rojo, que es por donde va la voz. El espacio en rojo realmente lo que es un ancho de guarda, una separación para que las señales de la voz no interfieran con los datos, ni los datos interfieran con la voz. Sin embargo, a pesar de ese espacio, nos damos cuenta que cuando se tiene la tecnología DSL es requerido un filtro. Se supone que no debería ser, pero se necesita básicamente un filtro y a veces hasta 2 y más filtros para poder evitar que cuando se esté hablando telefónicamente se escuchen unos sonidos correspondientes a la descarga por internet, o al revés, cuando hablemos esa voz dañe la comunicación por internet. Bueno, aquí entonces nos damos cuenta que el downstream, es decir, la velocidad de bajada, es muchísimo más alta que el upstream, que es la velocidad de subida, y es básicamente por lo que se llama ADSL, que ya lo habíamos comentado. En cuanto entonces a las tecnologías de última milla, otra tecnología, un gran rival que se utiliza y se ha utilizado hace tiempo y se está utilizando mucho más por razones técnicas, porque es mucho más cómodo llevarla, porque son redes que necesitan menos mantenimiento, es el DOCSIS. El DOCSIS es una red de acceso que permite la transferencia nuevamente digital, nuevamente se pueden comprimir los datos. Es una red entonces de transferencia digital entre la red de usuario y la red del ISP, es decir, la red de transporte. Y esta DOCSIS nuevamente es una tecnología de última milla y repito, es una tecnología entonces que es una red de acceso. O sea, las tecnologías de última milla, recuerden que son redes de acceso. Esta, en vez de utilizar el cable telefónico, entonces utiliza el cable coaxial. Como nos daremos cuenta, pues todos hemos visto un cable telefónico y vemos un cable de un par trenzado, mientras que si vemos un cable de televisión, vemos un cable robusto, un cable grueso, un cable que soporta, digamos, incluso el maltrato físico. Es un cable que soporta un ancho de banda, es decir, una posibilidad para mandar datos mucho más grandes, porque digamos es una autopista mucho más amplia que lo que podría ser un cable telefónico, y además es un cable que está protegido, blindado, apantallado, y eso me permite entonces manejar mucho mejor la velocidad de conexión. Entonces DOCSIS es básicamente datos sobre interfaces, especificaciones de servicios de cable, es decir, ¿quiénes utilizarían DOCSIS? Típicamente las empresas que sean prestadoras de servicio de televisión. Ellos cogerían su red e infraestructura de televisión y por ahí mandarían internet, mientras que para ser proveedor con la tecnología DSL debería ser un proveedor de servicio telefónico. Entonces, en cuanto a eso, estas tecnologías de última milla, DOCSIS, un segundito que por ahí tenemos esas tecnologías de última milla básicamente nos las ofrecen en 3 versiones. La primera versión, que nos ofrece un máximo, hay europeo y americano acá. Nos ofrecen velocidades de máximo 42.88 megabits por segundo como velocidad de descarga. Las velocidades entonces de subida, perdón, un segundito. Las velocidades de subida básicamente entonces serían 10. Miren que la diferencia es alrededor de 4:1. En la versión 2 básicamente se podía hacer lo mismo, solo que ya subió la velocidad máxima de subida. Entonces miren que ya es mucho más simétrico, 42,30. ¿Por qué esto? Porque el usuario ha cambiado su forma de navegar por internet. ¿Cómo así? Sí, el usuario antes básicamente navegaba, entraba a una página y descargaba una canción o descargaba un video, lo que hacía que el peso fuerte fuera la descarga y no la subida. Hoy en día muchos de ustedes ya tienen nube y lo guardan cosas en la nube. De hecho, yo estoy montando en este momento información, ¿cierto? A pesar de que yo tenga 10 o 20 megas de internet, realmente ya nos damos cuenta que como yo tengo que mandar esto a internet hacia arriba, tengo que hacer esta subida de este streaming que estoy haciendo en este momento.
la velocidad no es de 10, es muchísimo menos y eso depende de la tecnología que yo tenga utilizada. Entonces, aquí la versión 2 se dio cuenta de eso porque el usuario ya coloca cosas en redes sociales, sube videos a las redes sociales, en Facebook ya no solamente lee, sino que también aporta. Entonces eso hace que esta versión 2.0 suba la velocidad de subida y ya la vuelve muy equiparable a la velocidad de descarga. En cuanto a la última versión, entonces miren que aquí hay una cuestión bastante interesante. ¿Qué se hacía en DOCSIS? Básicamente se tiene DOCSIS y uno de esos canales de televisión, por decirlo de la forma más sencilla posible, uno de esos canales de televisión no era un canal de televisión, sino era el canal de subida y de bajada de acceso a Internet. Entonces, tengo toda la parrilla de televisión y un canal lo reservo para poder conocer. Aquí termino la idea y respondo una pregunta que está. Entonces, tengo el cable y uno de esos canales de televisión se convierte básicamente en mi forma de yo obtener acceso a Internet. En la versión 3 ya no es uno, sino que son N canales. Es decir, que yo podría solamente adicionar supuestos canales de televisión y darle un uso exclusivo a Internet. La pregunta que se hace es que si DOCSIS es lo mismo que HFC. No. DOCSIS es una tecnología como tal. HFC es simplemente un cableado que está compuesto de parte coaxial y parte fibra, híbrido fibra coaxial. O sea que no es lo mismo. DOCSIS, como les digo, es toda una tecnología que permite la conexión. Ahora, ¿qué utiliza DOCSIS? HFC, es decir, una red física de cable que está híbrida, fibra y coaxial. Entonces miren que con esta velocidad, con este 3.0, yo puedo multiplicar entonces la velocidad de subida. Para responder la pregunta, no. HFC no es una tecnología de última milla porque HFC es solo un cableado. Es como decir que mi cable UTP es la tecnología que yo utilizo para comunicar los computadores en mi casa. No, la tecnología es Ethernet, que utiliza el cable UTP. Bueno, entonces miren que ya en la versión 3.0 de DOCSIS yo puedo multiplicar eso, es decir, digamos que en un caso extremo, y entre comillas extremo, porque a eso llegaremos en algún momento, si no han implementado otro tipo de tecnología, es que yo pueda llegar a tener en mi casa dos cables. Un cable por donde yo tengo la televisión y otro cable con todo su ancho de banda exclusivo para tener gigas de acceso a Internet. Entonces yo no lo utilizo para mandar ni un solo canal de televisión, sino básicamente para llenarlo con para utilizar todos esos posibles canales de televisión con acceso a Internet. Y con eso me multiplicaría ya por N el acceso a Internet. Entonces miren que DOCSIS es básicamente en este momento la tecnología que se vislumbra como lo que vamos a utilizar en los próximos años en la casa para poder obtener acceso. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Creo que quedó claro lo del HFC. Bueno, parece que no tenemos entonces. Entonces, hasta este momento, ¿qué podemos decir? Que tenemos tres tecnologías. La primera que era línea telefónica con velocidades bastante lentas por su asunto analógico. ADSL, que incrementa las velocidades y teóricamente me podría llegar hasta unos 24 megabits por segundo. Y las tecnologías DOCSIS, que es básicamente lo que llamamos ahora sí cable modem. Estos cable modem me permiten entonces en su versión 3 hacer una multiplicación de cada uno de esos canales según la cantidad de canales que yo haya asignado para envío de datos. Entonces podemos decir también que yo puedo tener todos los canales en un cable, mientras que otro cable totalmente independiente me sirve para el acceso a Internet, y ahí tendría un N bastante grande para multiplicar mi acceso a Internet. ¿Cuánto? Cada uno de ellos por 42.88 megabits por segundo. Bueno, continuemos entonces. Esta básicamente es la tecnología alámbrica que hoy tenemos en la casa y que seguiremos teniendo. De hecho, las empresas que antes tenían otro tipo de tecnología, paulatinamente se están pasando a ser proveedores de DOCSIS.
Una tecnología ya, hablemos de lo inalámbrico, tecnología WiMAX, es una tecnología de última milla, pero inalámbrica. Pero recuerden que empezamos hablando que esto era un asunto básicamente MAN, es decir, que se extendía por una ciudad. El WiMAX es una tecnología inalámbrica que conecta exactamente lo mismo, la red del usuario con la red ISP del proveedor, y tiene una cobertura entre 48 y 70 kilómetros. Entonces son básicamente largas distancias totalmente inalámbricas. Un punto que hay que tener en cuenta es que el WiMAX se trató de implementar en muchas ciudades, pero ha tenido más acogida en ciudades que son relativamente planas, como por ejemplo Cali. En ciudades que son montañosas como Medellín no ha tenido tanto impacto por el rebote en las montañas y porque se vuelve un poco más complejo la implementación. Pero sí se ha utilizado en ciudades como Cali. Requiere entonces un uso de antenas. Entonces yo en vez de tener y buscar un cable, lo que tengo es un cable, sí, que llega a un techo y en ese techo tengo una antena. Y esa antena básicamente tiene punto de vista con otra antena en algún sitio de la ciudad. Y tiene punto de vista quiere decir que yo físicamente debo poder ver la otra antena. Es decir, no es como un radio AM/FM que yo lo tengo en cualquier lado de la casa y así no esté viendo la antena, él hace la recepción. Para esta tecnología WiMAX 1, yo necesito tener punto de vista, es decir, poder ver la antena. Si por alguna cosa la antena a la que yo me quiero conectar tiene en la mitad un edificio, incluso un árbol, y no me permite verlo, no podría comunicarme. Tiene que ser una vista limpia para yo poder implementar esta tecnología. WiMAX 2 entonces básicamente permite movilidad, es decir, yo podría colocar un computador con una tarjeta WiMAX, montarme en un carro y así como el celular me permite la movilidad, el WiMAX 2 también me la podía permitir. Entonces WiMAX es una tecnología inalámbrica que tiene WiMAX 1 fija y WiMAX 2 inalámbrica. Este sería más o menos un esquema típico de una tecnología de WiMAX de última milla, ¿cierto? Si yo tengo un acceso residencial y ese acceso residencial se pega a una antena, ¿cierto? Esa antena puede tener muchos nodos en la ciudad y esos nodos me los sacan, ahí sí, a una salida a internet. Es básicamente la idea de WiMAX. En las tecnologías de última milla, entonces, no podían faltar las redes celulares. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo hasta el momento claro entonces? Entonces no hay preguntas hasta acá. Entonces, hasta aquí empiezan entonces ya las tecnologías de última milla, pero en redes celulares. Podemos decir que red 1G, 2G, ¿qué quiere decir en las redes celulares? ¿Qué quiere decir 1G? La primera generación, la 2, segunda generación, 2.5, mejoras a la primera generación sin llegar a ser lo que es la tercera generación y así sucesivamente. De hecho, hay otras versiones intermedias como 3.8, 3.7G. Son mejoras que se le han hecho. Entonces, para hacer un recuento, los primeros celulares, básicamente, que trabajaban con la tecnología 1G, que fueron los primeros que se inventaron, teléfonos grandes, pesados, con poca autonomía en batería, básicamente solo transmitían voz. En el 2G ya hablamos de GSM, ¿cierto? En la 2.5G ya cuando nosotros tenemos velocidades, cuando tenemos en el celular la E, que sería 2G, o la E, sabemos que cuando tenemos E podemos tener una velocidad un poco mejor a que si solamente es la G. Luego vamos a ver eso un poquito más detenidamente. Luego en la 3G está el UMTS, que es básicamente una tecnología que ya me permite mayores velocidades, así hasta que llegamos entonces a la tecnología 4G, pero realmente 4G LTE. Miremos la próxima diapositiva. Y entonces aquí tenemos una tablita donde nos dice las velocidades. Entonces, si tenemos una red GSM, estamos teniendo velocidades básicamente de 1.8 kbps. Deben tener en cuenta que las velocidades son bastante bajas, es decir, si estamos bajando un archivito por esta tecnología, ahí donde nos dice en cuánto estamos bajando, nosotros estamos acostumbrados a tener por muy poco 90, porque
básicamente ya todo el mundo tiene un mega de acceso a internet, entonces nos dice algo así como 90, 125. Aquí no estamos hablando ni de 90 ni de 125, estamos hablando de 1.8. Entonces miren que con esta velocidad se vuelve difícil hasta bajar una canción. La tecnología mejora, ya se llama GPRS, entonces ya nos permite velocidades de 7.2 kbps. Recuerden que si yo tengo un acceso a internet, ¿cierto?, de 1 mega, yo estoy viendo en mi pantalla velocidades entre 90 y 125 kb. Estamos hablando en este momento de 7.2K, para que lo tengan claro y puedan hacer la imagen mental del asunto. Cuando ya llega una tecnología que es la E, miren que ya es 10 veces mucho más rápido. Sin embargo, apenas estamos hablando de velocidades de 30K. Suficiente para navegar en este momento. En este momento quizás no, pero ¿por qué? Porque ya las páginas suponen que tenemos velocidades mucho más grandes y nos muestran gráficos mucho más pesados, nos muestran fotos con bastante detalle. Pero en un pasado no muy lejano, un pasado relativamente de hace unos 5 o 10 años, las páginas las hacían con la característica de no saturar, no colocar muchas cosas para que el usuario tuviera una descarga relativamente alta o hubiera una descarga relativamente fluida. En este momento ya esta velocidad es una velocidad que en internet nos deja esperando para ver cualquier tipo de página. Sin embargo, se pueden mandar mensajes de texto, se pueden mandar comunicaciones por WhatsApp texteadas, sin llegar a ser realmente una solución que podamos decir, me la llevo y con eso definitivamente puedo sentir que tengo un acceso adecuado a internet. Ya cuando yo paso y me voy al HSPA, con esa miren que ya yo tengo unas velocidades de acceso bastante grandes. Entonces ya yo podría, ya básicamente puedo ver unos videos, puedo manejar, aunque no lo recomiendan, es decir, yo lo hago y seguramente muchos de ustedes con H y H Plus que han visto en el celulares navegan de mil maravillas y no le ven ninguna restricción, un poco de lentitud, pero adecuado. Pero se supone que esto no es para ver video, aunque nosotros hemos visto videos utilizando HPSA. ¿Por qué lo vemos como una tecnología adecuada desde el punto de vista colombiano? Porque nosotros nos acostumbramos a mirar el teléfono como un artefacto que, uno, si estoy con datos solamente es para tener algún acceso a los correos que me llegan. Si el archivo es pesado, quizás no lo trate de abrir ahí, sino espero que tenga una red Wi-Fi para poderlo abrir. Bajo esas condiciones, HSPA funciona bastante bien, lo que nosotros decimos H y H+. Y ya por último, el LTE, que básicamente nos ofrece 20 megabits de bajadas, que ya son velocidades muy comparables a las tecnologías tradicionales para llegar a la casa. De hecho, un nuevo contendor en la casa son todos los nuevos proveedores que ofrecen acceso a internet 4G LTE. Recuerden que el 4G, solo 4G sin la palabra LTE, significa 1000 megabits por segundo. Mientras que 4G LTE se suponen 100 megabits por segundo. Ahora, en la vida real, eso los proveedores típicamente lo estancan en 12. Es decir, si yo estoy en muy buenas condiciones, tendría una velocidad de descarga de 12 megabits por segundo, que es la que yo puedo tener en una casa, que es típicamente de 10, o incluso mucho mejor cuando tengo velocidades de 5 o de 1 o 2 megas. Pero recuerden, LTE no quiere decir mejor, quiere decir que 4G como tal, 4G debe llegar a 1000 megabits por segundo. Si yo no puedo llegar a 1000 megabits por segundo, entonces yo no lo puedo llamar LTE porque estaría entrando en una publicidad engañosa. Entonces ellos lo llamaron 4G LTE, es decir, vamos a hacer esto, pero en pasos. Primer paso, vamos a llegar a 100 megabits por segundo. Es más o menos unos 8 megas de subida, sí, depende de donde estés. Típicamente no te pasaría de 12, pero porque el proveedor de servicios corta ahí el acceso. Bueno, hasta ahora entonces creo que no habría ningún problema. Entonces cuando tenemos esos letreritos ahí es porque estamos viendo esto. Entonces miremos acá.
en las redes que también son tecnologías de última milla, solamente que, digamos, a nuestro gusto estaríamos hablando de 3G y 4G. Y básicamente 4G porque una red 3G, digamos, para navegar 3 o 4 computadores en una casa ya no sería algo que lo podríamos llamar rápido. Para lo que hacemos típicamente, sí, pero ya como para tenerlo como un plan de acceso real a Internet, ya empezaría a tener sus debilidades. Entonces, aquí está un resumen de 1G, analógico totalmente, solamente voz, pero no datos. El 2G ya es digital, ¿cierto? Pero transmisión de voz y datos a baja velocidad. Recuerden que estos teléfonos no tenían tampoco navegadores, simplemente se podía hacer algunas transferencias de datos y por lo menos mandar un archivito multimedia con una velocidad bastante desastrosa porque las pantallas tampoco lo permitían. El 2.5G, que básicamente fue la tecnología que más se difundió en Colombia, ya permitía voz y una mejor comunicación de los datos. Pero igual, estos teléfonos trabajaban con una tecnología WAP, es decir, no era un navegador como lo conocemos ahora, sino era un navegador WAP, que era un menú a punta de letras. Ya básicamente la tecnología está desapareciendo, pero un menú bastante sencillo a punta de letras, donde si se navegaba, simplemente nos daba opción 1, 2 y 3 y diga qué hay que hacer. O sea, básicamente pensado para transacciones bancarias. 1, hacer una transferencia, 2, mirar el estado de mi cuenta, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Ya el 3G, como habíamos hablado, sí podíamos llevarlo a unas mejores velocidades. Ya existen los navegadores como tal, ¿cierto? Ya tenemos una tecnología que me permite voz digital, internet de banda ancha. Recuerden que es limitado porque mayor a 1 mega, pero aún rondando los 7 megas. Y nos podría permitir unas videoconferencias. Un momentico, más o menos 8 de subida, aquí leí, los beepers no entraban en esta tecnología. No, los beepers no son tecnologías de última milla y lo único que hacen es transmitir un stream, ni siquiera son full duplex. ¿Qué quiere decir eso? Yo recibo el beeper y ya, yo no puedo responder nada por el beeper. Vaya y busque corriendo un teléfono porque no tiene la posibilidad de comunicarse por ahí. Entonces miren que bajo esas condiciones es imposible yo hacer una navegación por internet. Obviamente no era un sistema bastante diferente, ni siquiera pegado a la red celular. Y entonces por el 4G ya eso de increíble velocidad son velocidades ya mucho más adecuadas. El asunto es que cuando yo me pego a una red 4G ya tengo una dirección IP, mientras que con la 3G tenía que hacer un proceso para poder tener 3G. De hecho, con las 3G mis celulares funcionaban más bien como un modem cuando los colocaba en el computador. Mirando ya estas tecnologías para entender un poco más de cómo es, no estas, sino en general todas, básicamente una que nos sirve, ya salió del mercado hace algún tiempo, pero nos sirve para entender el problema, es la RDCI, Red Digital de Servicios Integrados. Básicamente ella tiene algo que se llama el BRI, ISDN quiere decir lo mismo pero en inglés, y BRI quiere decir el básico. ¿Cómo es un básico? Se utilizaba una línea, un canal de 64K y otro de 64K. ¿Cuándo era esto estaba bien? Entonces, 64K más 64K me da 128K. Yo podía navegar a una velocidad máxima de 128K. Recuerden que si esto lo comparo con una línea telefónica, realmente tengo muchas veces velocidad de acceso a Internet. Entonces, con esta velocidad, yo tenía una videoconferencia de muy buena calidad. Recuerden que es el pasado, pero fue un gran logro. Y tenía un canal D, que era un canal por donde yo mandaba todo lo que fuera señalización. Entonces, yo tenía 128 megas reales para descarga, que era bastante en su época, con 16 kbps. Piensen que empresas como UNE en algún momento tenían 720K para todos sus empleados. ¿De acuerdo? O sea, la velocidad de 1 mega, 2 megas y 3 megas y en pocos años ya no le vamos a prestar atención a eso porque realmente después de los 10 megas es poco lo que podemos exigir más para hacer las labores cotidianas, excepto que nos mantengamos descargando películas o algo realmente pesado. Pero si no, es una velocidad de los 5 megas que ya no funcionaría bien.
Y en un futuro no vamos a tener ese problema. ¿Por qué? Porque básicamente las velocidades son más que suficientes para nuestras necesidades en general, en una casa. No estoy hablando de a nivel empresarial. Entonces, con esto teníamos estos 128 con estos 16. Entonces eran 2 canales B más un D. Luego, esta tecnología viene y nos dice lo mismo, ¿cierto? Un canal D, ya sabemos de cuánto, 2 canales B de 64, pero podíamos tener un primario. ¿Qué era un primario? Coger 23 canales de esos y colocarlos a funcionar al unísono. Entonces miren que eso ya multiplicaba la velocidad de acceso a Internet. Sin embargo, la mayor velocidad que esto nos podía dar era alrededor de 2 megas, es decir, una tecnología que hasta hace pocos años podía estar vigente, pero ya relativamente hoy en día no. O sea, ya seguir con tecnologías que le den a un proveedor 2 megas de acceso a Internet no tiene sentido mantener la infraestructura esta. Por último, entonces, está el BRI, y entonces hay unos americanos. Los canales americanos son 23 canales de 64, ¿cierto? Lo que se llama un T1 para dar un máximo de 1.544 megabits por segundo. Los E1, que son los europeos, ya nos dan hasta los 2 megas. Entonces, ¿cuándo estamos hablando de estas velocidades? Estamos hablando cuando la mayoría de las personas en sus casas todavía manejaba el teléfono como la red conmutada como acceso digamos, de baja velocidad, pero en ese momento adecuado a las necesidades. A nadie se le ocurría bajar en esa época una película, básicamente bajaba un MIDI o bajaba una canción. Listo. Y estas otras velocidades eran básicamente un asunto empresarial. Hoy en día no es suficiente, por eso esta tecnología sale. Sin embargo, esto nos da la idea de que hay muchos canales que se pueden convertir en uno solo. Este es básicamente el fin, excepto que hay una tecnología que en todos los libros o en muchos libros se cataloga como una tecnología de última milla, y repito, no lo es. Wi-Fi no es una tecnología de última milla. ¿Cuál es el asunto del Wi-Fi? Si nos damos cuenta, cada Wi-Fi tengo mi router Wi-Fi, se pega una cantidad de dispositivos y luego a ese dispositivo, ¿cierto? Que es un cable modem o un router ADSL o algo por el estilo, llega el Internet. Es decir, que yo de todas maneras necesito cualquiera de las tecnologías anteriores para poder llegar a este router Wi-Fi y poder ofrecer los servicios en la casa o en una empresa en forma inalámbrica. Es decir, que Wi-Fi no es una tecnología de última milla, pero es muy utilizada. Por eso quise darles esta parte donde debemos entender que las redes Wi-Fi tienen 14 canales. En Colombia, básicamente, por las legislaciones, no podemos utilizar sino 13. El canal 14 no se puede utilizar en Colombia porque está dispuesto para otro tipo de comunicaciones. Entonces yo tengo 13 canales en Colombia, lo que quiere decir que puedo utilizar 13 routers Wi-Fi sin interferir. No. Es decir, si yo tengo muchos routers Wi-Fi cerca, ¿quiénes se van a interferir? Todos excepto el canal 1, el canal 6 y el canal 11. Creo que el gráfico se explica por sí mismo. Es decir, si yo vivo en una urbanización y yo veo 7 redes Wi-Fi, con seguridad tengo interferencia. Típicamente eso se lo han dejado a las redes 3G y 4G. Por ejemplo, en Quibdó y zonas, Quibdó no tanto, zonas, digamos, de Chocó, la gente entra con tecnología 3G y 4G. Correcto, sí. La tecnología de última milla viene incorporada en los equipos. Es decir, yo tengo un router ADSL o tengo un router DOCSIS y ellos tienen una parte que es la conexión Wi-Fi, pero no por eso es una tecnología de última milla. Bueno, entonces aquí si nos damos cuenta, básicamente si yo tengo 4 routers en una sala, 2 podrán estar sin interferencia, pero sí, en el mejor de los casos, 2 podrán estar sin interferencia y un tercero con interferencia. Es decir, que uno se parquee en el canal 1, otro se parquee en el canal 6 y otro se parquee en el canal 11. Cualquier otro canal donde se ponga el cuarto router hará interferencia o con 2 o con 1.
Bueno, entonces, ¿cómo hago yo para tener la mejor velocidad de acceso? Pero ya no, o sea, si yo estoy en una urbanización y tengo 60 routers a mi alrededor, no tengo nada que hacer. O sea, voy a tener interferencias, quiera o no quiera. Acuérdense que solamente tengo 3 canales no interferibles. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sin embargo, puedo buscar y analizar con software cuál es el canal que más vacío esté y colocarme en ese canal. Los routers modernos básicamente hacen un pequeño escaneo sobre eso y se parquean en el canal que ellos consideran. Otros no consideran nada, sino que van directo y se parquean en el canal 6. Harold, creo que la pregunta tuya está un poco desenfocada porque creo que no estás hablando de los canales, sino que estás hablando de los puertos y ese es un asunto totalmente diferente. Un segundito entonces para poder responder las preguntas que están surgiendo. A ver, uno es de la fibra óptica que ya algunos proveedores instalan hasta el mismo hogar, correcto. ETV lo hace y otro punto es el tema del reuso, que muchos operadores no lo explican. Sí, entonces hablemos de la fibra óptica. La fibra óptica realmente se llama HTTX y la X significa hasta dónde llega la fibra óptica. La fibra óptica en general está diseñada para llegar hoy día máximo hasta el equipo. Es decir, el equipo que me da, el router ese que me da el proveedor, hasta ahí. De ahí para adelante, la fibra óptica no está diseñada ni se piensa. Es decir, que yo no debo esperar que en el futuro próximo mis computadores caseros tengan conexión de fibra óptica. Básicamente la conexión más cercana que yo tengo de la fibra óptica, como se ha diseñado a nivel mundial, es que llegue hasta el aparato, es decir, hasta mi router. Eso es lo más cercano. Y de ahí me puedo ir alejando. Por ejemplo, me puedo ir alejando hasta la caja telefónica que está en mi barrio, o me puedo ir alejando hasta la terminal que hay, el sitio de concentración que tiene mi ISP, donde une varios barrios o incluso más atrás. Según eso, voy llegando más cerca a la casa. Y hasta ahí sería, pero yo nunca piensen en el concepto que se tiene en este momento de cómo debería ser la fibra óptica que va a llegar directamente al computador. O sea, esa no es la idea. La idea es que de ese aparato que coloca la empresa a ustedes dentro de su casa, de ahí hacia adelante o se utilicen tecnologías como Wi-Fi o se utilicen tecnologías totalmente de cobre. Y el reuso, sí. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Por ejemplo, entre ADSL y cable modem, que es la más común. El ADSL tiene reuso, pero no tiene reuso. Es decir, es una tecnología que cuando a mí me ofrecen 1 mega, no me importa que yo tenga 40.000 vecinos entrando en ese momento a internet, yo tengo una conexión de 1 mega. En DOCSIS sí hay reuso, es decir, yo tengo el reuso y lo que pasa es que si todos mis vecinos están apagados, yo podría tener esa velocidad porque muchísima más velocidad, pero me la están cortando por un asunto de contrato. Yo pago 1 mega y me ponen ese mega full porque nadie está entrando. Si todos mis vecinos de un momento a otro llegan a entrar a internet, es posible que ya no me puedan ofrecer ni siquiera lo que contrataron conmigo y tenga problemas de que mi velocidad empieza a decrementarse. Entonces, si yo hago una prueba de velocidad y veo que nunca llegan a lo que se supone yo debería tener, entonces puede ser porque hay mucho reuso. Eso ya no lo pueden solamente con un rediseño y una repotenciación de la cantidad, digamos, de datos que llegue a su barrio. Dice, o también se puede, sí, a eso voy a hablar ahorita. Entonces creo que se entendió el asunto del Wi-Fi, que no es una tecnología de última milla. Entonces, aquí está una tabla, básicamente, de las tecnologías A, B, G, N. Si nos damos cuenta, la velocidad máxima, la primera que salió, que fue antes del 2000, ¿qué pasó? Antes del 2000 todavía no había una WECA se llama la asociación que coge a todas las empresas de Wi-Fi y les dice, vea, vamos a hacerlo así para que seamos compatibles entre sí. Mauricio, no entendí la pregunta. Replantéamela y yo sigo explicando. Aquí entonces yo veo que la tecnología A, que es la frecuencia de 5 GHz,
es decir, una frecuencia que relativamente está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque en 2,4 es gratis y 5 también. 2,4 es más fácil de trabajar, y entonces esta tecnología de 2,4 la tienen los aparatos Wi-Fi, la tienen los Bluetooth, la tienen los Zigbee, y la tiene básicamente una cantidad de cosas. Incluso hay redes como WiMAX que trabajan en la frecuencia de 2,4 porque es gratis, es decir, no tienen que pagar para utilizar esa frecuencia. Luego viene la B, ¿cierto? A 2,4, que es básicamente lo que tenemos nosotros en la casa, que puede tener velocidades de 11, la G de 54 y la N hasta 600. Hasta 600, como digo, es un asunto teórico, porque típicamente está entre 300 y 150. Bueno, por último acá, entonces vemos que un ascenso en las tecnologías, ¿cierto? Y hablamos de la cuarta generación, que es la N, y la quinta generación, que es el Wi-Fi, que se llama AC. Es decir, que hoy podemos tener velocidades mucho más altas con un internet que ya no es N, sino que es tecnología AC. Bueno, miremos aquí entonces la velocidad. Si la B, que está trabaja en los 2,4 GHz, me permite velocidades de 11 megabits por segundo, la G de 54 megabits por segundo, la N de, ahora sí, de 300, no de 600, aunque podría llegar a ser, pero entonces solamente con equipos de la misma marca, porque hacen algo diferente para que ellos se puedan comunicar. Es decir, no se estandarizan, pero ganan velocidad. Si yo tengo un router de una marca y unas tarjetas de marcas diferentes, es posible que pueda llegar a los estándares de 300. Pero con seguridad no voy a llegar a los estándares si mis aparatos no tienen la misma tecnología para poder llegar a esos supuestos 600. La nueva entonces aquí nos dice que es la 802.11 AC, que nos llega a velocidades de 1000 megabits por segundo. Ojo, entonces lo que debo hacer yo es salir corriendo a comprar rápidamente mi router AC, ya que me va a ofrecer 1000 megabits por segundo. Entonces la respuesta hay que mirarla desde este punto de vista. Wi-Fi AC, un momentico, Leo. Como dije, no entendí la pregunta, Mauricio. Hay que reformularla. Wi-Fi AC, el Wi-Fi más rápido que el cable. A ver, el cable en este momento podría llegar a categoría 7, ¿cierto? Y nos daría velocidades de 10.000 megabits por segundo. Es decir, que el cable es muchísimo más rápido, 10 veces más rápido, ¿cierto? Ahora, pero ese no es el problema está en qué velocidad de acceso tengo yo a Internet. Es decir, yo en el interior de mi casa tengo 1000 megabits por segundo. No estoy hablando de una empresa, sino en una casa. Tengo 1000 megabits por segundo, ¿cierto? Al interior, en cable. Tengo un cable categoría 6 con 1000 megabits por segundo y estoy a muy buena velocidad, pero estoy pagando un internet de 1 mega. Entonces, ¿para qué esa velocidad tan grande si yo básicamente lo que estoy haciendo es salir a Internet? Ahora, en una empresa cambia el panorama, porque yo en una empresa seguramente tengo impresiones que hacer al interior, o sea, el tráfico interior es mucho más alto de lo que podría ser en una casa. Entonces, habría que sopesar si es necesario tener en mi casa una velocidad de 1000 megabits por segundo inalámbrico para luego tropezarme con una velocidad de 5 megabits como acceso a Internet, digamos 10. Y digamos que en el futuro cercano llegaré a los 50. Es decir, si yo no cambio mi router, todavía tengo un router que me está ofreciendo 150 megabits por segundo como poco para yo poder salir a Internet. Así que no tendría todavía cuellos de botella en ese aspecto. Ahora yo tengo 5 megas con fibra, pero recuerden que fibra hasta el aparato que coloca el proveedor ISP. Bueno, entonces creo que quedó claro. Entonces debe quedar claro también que esos 1000 megabits por segundo no es que me van a mejorar el acceso a Internet. Si yo pago 5 megas de acceso a Internet, pues llegaré muy rápido a tener un cuello de botella hasta que llego el router que me baja la velocidad. Entonces, AC sí es bueno, claro que es bueno. Trabaja en la banda de 5 GHz, que entre otras cosas está más vacía. Y además, digamos, me podría permitir, bueno, hay otros problemas en AC. Uno de los problemas es que a mayor frecuencia, menos distancia. O sea que yo tendría un problema en la distancia, sin embargo ese problema se soluciona de muchas otras formas.
pero en general, con la misma potencia tendría yo menor distancia. También es cierto que cuando yo tengo mi red en este momento, yo salgo de mi casa en general, es decir, una red Wi-Fi sin ningún problema puede llegar a unos 100 a 300 metros, sin interferencias. 100 metros, es decir, vamos a hacer en el peor de los casos, yo tengo 50 metros a la redonda, yo pongo un router y estaría dando señal, incluso con paredes a algo así como 50 metros a 50 metros a la redonda. Un apartamento de 200 metros sería algo así, pero pongámoslo un poquito más pequeño, un apartamento de 100 metros, tendría ¿cuántos metros entonces a la redonda? 10. O sea, un apartamento de 100 metros es básicamente un cuadrado de 10 por 10. Y la potencia de mi antena me podría llegar hasta 100. Es decir, que con seguridad se está saliendo de los alcances de mi muro. Es decir, que no debería suponer un problema muy grande en que la potencia se me vaya. De hecho, muchos routers dicen, ¿usted qué potencia quiere? Quiere el 100%, el 90%, el 80%, el 70% para que la señal no traspase mis paredes y se quede más encerrado en mi sitio en mi sitio de trabajo. Dice, o sea que los routers son de los números 800 de... Sí, correcto. Las tecnologías de los routers son... aquí arriba está, miren el dibujito que no está puesto solo porque sí. A, B, G. Eso podríamos decir que son de velocidad baja. Ya luego, los de velocidades altas serían N y AC, llegando a 300 y a 1000 megabits por segundo. Estos otros me llegan básicamente a 5411 megabits por segundo. Correcto, mejor dicho, como una indicación en general, ¿dónde debería colocar mi router para que sea la mejor posición posible? Piensen que ustedes tienen un equipo de sonido y ese equipo de sonido quieren que suene en toda la casa. Exactamente en ese punto sería el mejor. ¿Qué pasa si yo lo coloco en un extremo de la casa? Pues si lo coloco en una pared que da a la calle, la mitad de la potencia del Wi-Fi se va hacia la calle. Entonces debería colocarlo en un sitio relativamente central. ¿Y qué pasa si tengo 2 pisos? Exactamente, teniendo en cuenta que a él le queda mucho más fácil pasar por sitios donde no hay muros, es decir, por las escaleras, que pasar por el concreto para llegar de un piso al otro. Bueno, entonces, sí, correcto, debería colocarse en la mitad del apartamento, exactamente ni muy arriba ni muy abajo. Sin embargo, sí debería quedar relativamente arriba. Me explico. Los muebles, las sillas, todo eso hace interferencia y eso está más o menos de 1,20 m hacia abajo. De 1,20 m hacia arriba es un poco mejor. Correcto, obviamente siempre se puede comprar un repetidor, pero la pregunta es, ¿vale la pena en una casa tener prendido un repetidor? O básicamente lo mejor sería ubicarlo en un mejor sitio. Bueno. Entonces, bueno, y por último, en el Wi-Fi recuerden evitar eh, asuntos que tengan mucho metal. Cuando ustedes colocan el router cerca de algo metálico, entonces van a tener inconvenientes porque él hace un rebote extraño de la señal dañando. Otra recomendación que debe llegar a hacer es que el router básicamente debe colocarse muy separado del teléfono cuando el teléfono es inalámbrico de 2.4 GHz. ¿Por qué? Porque cuando el teléfono está muy pegado, esa señal es tan fuerte que tumba la señal de Wi-Fi. O solución alternativa, siempre que vayan a comprar un teléfono inalámbrico, cómprenlo con una norma que se llama eh, un segundito. Un segundo. Se llama DEC 2.0. Ya se los coloco. 6.0. Hay versiones diferentes, la norma se llama DEC y ella básicamente no funciona en 2.4, sino que funciona en 1.90 y punta, y ahí está un poco más alejado. Con eso se evita mucha interferencia cuando haya una llamada telefónica en 2.4 GHz y el celular. Ojo, cuando vean DEC 0 no quiere decir que está trabajando el teléfono a 6 GHz, quiere decir que es la norma DEC 6.0.
porque muchos vendedores incluso dicen que eso no tiene problema porque trabaja en 6.0 GHz, mientras que Wi-Fi en 2.0 y que por eso no le interfiere. No, de hecho trabaja en una frecuencia un poco más baja. Bueno, entonces ahora sí con este fin, no sé si hay alguna pregunta final. Gracias, Oscar. Roberto, para agradecerte por este espacio, por los espacios también de inquietudes que has resuelto. Pedirte disculpas que el audio no me funcionó al inicio, espero que me estén escuchando en este momento. En este momento sí. Tan raro que te estaba presentando y vi que no me escucharon, pero bueno, tomate el control ahí bien. Vamos a grabar, pues el encuentro se grabó, las personas que dirigencien el registro de asistencia se les envía la grabación y también les agradecemos si pueden dar la cátedra